Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, el trabajo, viajes, dinero, la familia, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto, Tauro, que puede ser tu pareja en este momento, un ex, un amor platónico, un alma, llama gemela o un amor secreto. Vamos a saberlo todo porque esta baraja es muy adivinatoria, amigos míos. Yo la empleo para mí, familiares y también para lecturas privadas y siempre nos dice la verdad. Os sorprenderá porque algún día comprobaréis que esta persona pensaba exactamente lo mismo, con palabras y frases muy directas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. 127 cartas basadas en el tarot, con todo lo que vosotros necesitáis saber para estar en unión. ¿Qué va a ocurrir con esta persona especial? ¿Llegará a vuestra vida alguien nuevo? ¿O será esta pareja, un ex? ¿Quién es? ¿Quién te ama tanto, Tauro? ¿Y qué va a ocurrir entre vosotros? Hay números maestros en nuestra baraja, el 1-1, el 2-2, yo sé que muchos veis, muchas secuencias numéricas porque vuestros guías os alumbran, os dan mensajes que están codificados a través de los números. Decidme si veis alguna secuencia y yo os diré qué significa. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar para vosotros, como veis aquí, vuestras primeras iniciales. Quiero que visualicéis a esa persona que amáis tanto, que desearíais encontrar con un perfil físico y hasta de personalidad. Tauro, ¿quién te ama? Esta persona especial, ¿quién puede ser? Tauro, Tauro en el amor y esta persona, Tauro, ¿quién te ama? Y estas son para vosotros, amigos, ya han saltado 2 por sí solas, que son la K y la B. Bebé. Cuando veo bebé, pienso en la emperatriz y que estáis a punto de parir. Pueden ser niños, familia, un hogar o algún proyecto. La U. La X, preguntas que tú te has hecho, amor, y yo voy a responder. La H, nuestros momentos y horas que hemos vivido juntos como amantes o como pareja. La V, vamos a triunfar, nuestro pacto de amor como almas y llamas gemelas. Amigos, 6, 7 de bastos, siempre recuerdo al caballero de pentáculos con esta V de triunfos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana y yo quiero que sean vuestros guías, que yo sé que los tenéis, vuestros ángeles, arcángeles, pueden ser ancestros o vuestros familiares que ya no estén, pero sí su alma, y os siguen mandando muchos mensajes a través de sueños, intuición o los números. Veamos, Tauro, este número en el amor esta semana para vosotros. ¿Cuál es? Puede ser parte de esa secuencia numérica, vuestro propósito de vida, Tauro en el amor. Y voy a darle la vuelta porque es una sorpresa para mí también. El 7, amigos míos. El 7 es un número divino, espiritual e intelectual, amigos. Vais a hacer propósitos, algo que améis muchísimo en vuestra vida, a planificarlo y a desarrollarlo, porque viene con grandes metas. El 7 es el arcano mayor, el carro, cáncer. Estáis amparados por vuestros guías más que nunca. En vuestra casa, habitaciones, en lugares locales donde estéis, las estrellas os pertenecen y os guían, porque hay una persona que puede llegar desde lejos, viajes a distancia o que hagáis muchos viajes con alguien. Súbete a mi vida con este número 7, a mi coche, a mi avión, vamos los dos juntos a recorrer el mundo porque hay grandes sorpresas. Rápidamente alguien va a ponerse en contacto contigo, Tauro. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto amor, cariño. Yo sé que creéis en vuestros sueños, yo me emociono porque quiero que vosotros también lo sintáis. Se os pongan los pelos de punta, amigos míos, porque cuando lo creemos, lo sentimos y damos gracias por lo que ya somos, entonces empieza la manifestación. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y Tauro, vamos a comenzar tu lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo a preguntar, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana?
Amigos míos, primera carta, no me ha dado casi tiempo, vamos a descubrirla todos juntos. As de bastos. Amigos, hay una persona que te desea muchísimo con este as de bastos. Comenzamos con todos los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Puede que lo tengáis en vuestra carta o que vuestra persona lo sea, Tauro, pero yo quiero que estés en mi cama conmigo, encendiéndome, porque si tú me enciendes como si fueras mi alma, mi llama gemela, me pertenecieses, mi esposa, no solamente de una manera sensual, ardiendo, como en nuestro hogar juntos o en algunos lugares, habitaciones donde hemos estado tú y yo, o en conversaciones de chat, aplicaciones sociales donde nos hemos visto hasta en cámara, amor mío. Yo quiero estar contigo, coger este as de bastos, cree en tu intuición porque estoy en tus sueños también cuando llega la noche, y créeme que voy a dejar que broten todas las hojas para que empecemos este proyecto juntos. Y amigos, la primera carta para mí es muy importante. Algunos hasta os podréis quedar embarazadas o embarazados con esta carta de las de bastos. Mucha energía sensual de alguien que llega rápidamente para estar contigo y que quiere hablarte a través de los mensajes o cara a cara, sobre todo tocándote. Tauro, Aries, Leo y Sagitario comenzando esta lectura, y no siento solamente placer por ti, amor, porque cuando te veo con tu físico, tu cabello, tus ojos, tus labios, no solamente me inspiras a estar contigo, tocarte y abrazarte y besarte, sino que para mí eres mi emperatriz. Tauro, así es tu persona, muy salvaje, obstinada con este basto, va a traerte noticias muy rápidamente. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? ¿Qué más piensa esta persona especial? Tauro, mirad lo que ha sucedido, ha caído sobre las velas, amigos, y después casi se quema esta carta, tanto como en las de bastos. Hay mucha energía sensual entre vosotros, os deseáis muchísimo, algunos hasta en privado, relaciones secretas, y descubramos juntos cuáles, almas y llamas gemelas. Yo soy tu contraparte, nunca te dejo varada en este universo o en esta tierra, te sujeto con las cuerdas mismas porque soy tu energía más masculina y femenina. Siento, Tauro, que hay una persona que en algunos casos ha podido alejarse con esta carta del yin y del yang. Vais a encontrar balance, hacer ejercicios, meditaciones y creer en vuestro amor. Es más que nunca vital para vosotros que vuestra intuición esté desarrollada, muy amplia, y que no os detengáis a pensar en la razón ni en los conocimientos aprendidos, sino en la intuición. Amor, cada vez que tú te desplazas, que estás en equilibrio conmigo, que me das peso y balance en mi vida, yo también estoy a tu lado. Vais a estar juntos con esta persona, y cada vez que lo hacéis, Tauro, si ya sois pareja, habéis sentido muchísima afinidad y complicidad. Mirad qué cartas tengo, no solamente desde los dormitorios, sino en el mundo, cuando andamos o trabajamos, estamos juntos. Tú y yo somos como una gran familia, aporte. Sin nosotros dos juntos parece que todo se desbalancea, amigos míos. Eso es lo que siente tu persona. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana, amigos míos? Me siento solo sin ti. Esta carta, como no ha saltado, voy a meterla en la baraja. En algunos casos hay separaciones, porque tengo el 5 de pentáculos, que es vuestro signo, Tauro mismo. Amor, estoy en la tierra, parado, sin balance, sin ti. Le habéis dado muchísima estabilidad a esta persona, confianza y complicidad. Ha confiado en ti muchísimos secretos con ese as de bastos, y contigo ha podido parir trabajos, muchos más objetivos. Tenía metas a largo plazo contigo, no solamente intensidad sensual con la carta de energía sensual, sino con la del yin y del yang. Siento que estoy perdido entre tanta gente, habitaciones, o estoy en mi trabajo y me siento vacío y solo, aunque haya muchas personas alrededor mío. Algo te hizo esta persona, Tauro, que te hizo dudar de su confianza o traicionarte, porque no me atrevo siquiera a entrar en esta iglesia como en el 5 de pentáculos. Hay mucha culpa que reparar y perdones que darte. Por eso se siente tan hastiado y vacío y negro. A veces se viste de unos colores que no puedan ser muy vivos, amigos, porque siente mucha pena, tristeza y llanto con esta carta. Sin ti es como si me sintiera hasta sin ropa, como si no pudiese caminar bien. Algo le ha sucedido a esta persona que pudiera sentirse hasta enferma, y yo me refiero emocionalmente desgastada con este 5 de pentáculos, que es vuestro signo. Así camina sin ti. Tengo que contarte por qué ha sucedido esto entre nosotros y por qué me alejé alguna vez. Necesito que tú me perdones, al igual que Dios mismo. Quiero entrar en esta iglesia
quiero tener oportunidades contigo. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Ha sido muy complicado, situaciones muy adversas porque esto es un número 5, muchos conflictos, Tauro. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Y las dificultades son lecciones que tenemos que aprender. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De marzo, Tauro, veamos bloqueos. En algunos casos hay situaciones donde esta persona no te habla, hay invisibles, o que no esté hablando a través de las redes sociales o cara a cara. Siento que vosotros también en algún momento os alejasteis. Mira lo que sucede, amigos míos, porque tengo el sol y despertando. Voy a salir de la oscuridad, de esos bloqueos, de no hablarte, de no mandarte mensajes, con el as de bastos y la carta del sol, amigos míos. Y voy a ver lo que tengo en la base de la baraja, porque si estabais esperando reencontraros, una reconciliación, que esa persona estuviera feliz, porque lo está cada vez que está a vuestro lado. Mirad qué cartas, un hombre que se despista de su propia vida, que se siente bloqueado hasta emocionalmente, que no se recupera físicamente sin estar con vosotras o vosotros. Y en la base de la baraja, tristeza y desolación. Amigos míos, yo ya sabía, intuía lo que estaba pasando con la carta de bloqueos. Tengo un 8 de espadas, que es Géminis. En alguna ocasión vosotras o vosotros perdisteis de rumbo vuestros sentimientos y creísteis que ya no había posibilidad de amaros. Vais a despejar las incógnitas porque hay muchos bloqueos también mentales. 8 de espadas y estoy hablando de Géminis. Yo, amor, te hice daño alguna vez. El ghosting presente, la separación, 9 de espadas, es Géminis de nuevo. Yo te herí a través físicamente o de emocionalmente, quiero decir que te dejé sola, puede ser en tus habitaciones, rodeadas de mucha noche y sin obtener respuestas de mí. Yo no quiero que estéis tristes ni que esta separación, que en algunos casos puede ser, amigos míos, os rompa vuestro corazón y os sintáis perdidas. Ese número 7 me hablaba de estrellas del universo y en esta carta del 9 de espadas todos los planetas y signos zodiacales os están abrazando en vuestras mantas, colchones y edredones cada vez que os vais a dormir. Van a abrirse los bloqueos, situaciones muy grandes entre vosotros porque tengo el as de copas, la carta de durmiendo, el sol, se van a abrir vuestras situaciones más difíciles, Tauro. Quiero que bailéis con vuestro propio fantasma y que no os sintáis tan solos durante la noche como tu persona también se siente con esta separación. Géminis, en esta carta también del 9 de espadas, yo soy el sol, amor. Estoy riéndome, saliendo a flote de la vida, de los sentimientos que yo creía que se habían perdido y de situaciones que han podido ser hasta difíciles y yo siento, porque no siempre en todas las lecturas hay pobreza, pero esta persona se siente mal físicamente, no puede ni prosperar en su trabajo, en otros ámbitos, si no está contigo. Por eso quiero salir desde este mar profundo que representa mis sentimientos como en las de copas y volver a amarnos tú y yo, porque tú me das alegría, vida, haces que me sienta mejor. Cuando estamos unidos, amigos míos, y nos amamos, las personas somos capaces de recuperarnos y de seguir progresando. No podemos vivir sin amor y yo no quiero estar sin ti. La carta del sol es el arcano mayor número 19, con Leo. Va a ser una persona muy expresiva que va a llegar a tu vida y que te va a decir todo lo que se arrepiente. Su culpa está aquí porque tiene que librarse de su karma, pidiéndote perdón. El as de copas, el sol brillando con las reconciliaciones y los mensajes, con situaciones muy puras. Y yo, amor, lo que hago es dormir contigo. Cada vez que yo me voy a dormir, yo sé que te hice algo, que te dolió muchísimo, pero yo tampoco duermo. Intento buscarme en los espejos y cristales de mi casa, porque mira cómo estoy vestido de negro. También este chico lo hace, pero desde otros planetas para soñar contigo conscientemente. Tú tienes, Tauro, sueños muy románticos con esta persona, son premonitorios. Cuando yo hice esta carta, hablo de primera persona, de mis experiencias, y sé que cuando soñamos con alguien, como tú lo haces, Tauro, esta persona también lo está haciendo y te manda mensajes. Creed en esta carta de durmiendo, porque yo ya no quiero que llores más sola. Quiere estar contigo, reconciliarse con este as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Estemos los dos juntos, abrazándonos, amándonos como es
en esa primera carta. Lo hemos deseado tanto, amor mío. Vengo a entregarte muchas declaraciones, flores para ti, para mi amada, para mi emperatriz. Estemos los dos juntos en casa, en el sofá, veamos películas, vayámonos a dormir juntos y expresémonos de una vez todo lo que ha estado oculto con el 9 de espadas y con el 8, con el 5 de pentáculos, porque nosotros formamos este gran balance. Tú me das esperanza, equilibrio y además muchas ganas de vivir con la carta del sol. Haces que sane muy rápidamente. Eso es lo que tú haces con esta persona, Tauro. Le ayudas muchísimo físicamente a que se recupere. Y ahora sabremos con esta baraja, y tengo muchas ganas, Tauro, de saber qué quiere decirte con palabras exactas. Tauro, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Tauro? ¿Querrías casarte conmigo? 10 de copas, Piscis, amistad, y has saltado sin ni siquiera preguntar, Tauro, en la base de la baraja. Mi emperatriz, quiero bailar contigo, has hecho tanto por mí. Es una persona muy entregada a ti, Tauro. Amistad, muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti, necesito saber que están bien. Yo no quiero estar solo sin ti y que tú tampoco sufras sin mí. Cercanía, me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello, tanto como esta carta de las de copas. Mirad, amigos, una pareja que está junta románticamente y también sensualmente. Felicidad, 10 de copas, Piscis, la alegría de estar en familia, otra vez con este vínculo. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. Y con la carta de la emperatriz. Libra, Tauro, planeta Venus, arcano mayor número 3, amigos míos, ahora hay algo que vais a parir, va a ser muy pronto porque tengo cartas que me hablan de avances próximos, amigos míos. Y la carta, no puede ser más claro. ¿Querrías casarte conmigo? Me preguntáis, siempre hay bodas, amigos. Si vosotros deseáis un enlace matrimonial lo vais a tener. Con algunos yo siento que habéis estado ya con esta persona. 10 de copas y la familia unida, recomponiéndose, sanando. Amor, eres la mujer más hermosa u hombre y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. 110 cartas, en 2 de ellas te dice que quiero casarme contigo. Algunos habéis estado hasta casados con esta persona o con un vínculo tan estrecho que podría ser una pareja de hecho, conviviendo, o estáis esperando que esta persona se lance, se desbloquee y diga, tú eres el amor de mi vida, vamos a casarnos. Y yo creo en el amor, amigos, y en las bodas, en los contratos también. Es importante decirle al mundo que no tenemos miedo y que no somos presa de una persona, sino que estamos convencidos de nuestro amor por ella. Voy a sacar el tarot, Tauro, porque vamos a saber algo más que le depara a Tauro en el amor. Y voy a colocar aquí Libra, Tauro, en esta carta tan hermosa. Ya he puesto Tauro de la emperatriz. Muchos niños y puede haber hasta embarazos en algunos. Con la carta de las de bastos y la emperatriz ya de copas. Hay muchos niños. Un amor que puede llegar desde hace mucho tiempo con estas cartas. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Amigos míos, ha saltado una muy rápidamente. Un 9 de bastos. He tenido miedo, he estado afligido, otras personas me han herido, siento que mi cuerpo se descompone y tiene heridas esta persona. Y os he dicho con la carta del 5 de pentáculos, y no siempre lo siento así, que hay alguien que ha sufrido físicamente, que le duele su cuerpo. Amigos, también ha luchado muy fuertemente con personas y dificultades que ha tenido, pero sobre todo le ha herido a alguien. Puede ser unas parejas, familiares, se ha sentido también muy rechazado, amigos. 9 de bastos, que es Sagitario, mucho dolor en esta persona. Yo soy el as de pentáculos y te entrego el triunfo, mi alma, mi cuerpo. ¿Quieres casarte conmigo? Es que, amigos, es que es muy literal. Un 4 de bastos, un 6 de copas. Amigos, os anunciaba, sin ver las cartas, que yo ya sentía que venía un amor desde lejos, desde las vidas pasadas, porque tenía la carta del sol, durmiendo, el as de copas de nuevo, la emperatriz, muchos nacimientos y niños que salen en estas cartas con mucha pureza, y yo sé que es alguien que se acerca con estas cartas para entregarte todo su amor, las recompensas del mundo y hasta contratos matrimoniales. Tauro, así me siento yo sin ti. 5 de pentáculos y 9 de bastos. Mira, amor, lo que he sufrido, y sobre todo cuando no estoy a tu lado. Me agarro fuertemente a este basto que es la intuición, y sé que tengo fuerzas para proseguir contigo. Ya está un número, amigos míos, que puede ser un 6 o un 9, que veis aquí si le dais la vuelta, como si fueran los enamorados. Rescátame tú del peligro, de las personas que
que me han herido y de lo mal que me siento, porque mira, amor, tengo hasta tiritas, heridas. Hay cartas en las que aparecen donde esta persona ha sufrido muchísimo, Tauro. 9 de bastos, estoy hablando de Sagitario. Va a reponerse esta persona y vosotros sois la que vais a rescatarle, a levantarlo. Amor, mira lo que vengo a entregarte. Muchísima pureza, amigos míos, este as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio, como lo sois vosotros. Yo salgo desde los cielos, soy Dios, dándote el mundo. Y mira, amor, tengo gafas, respuestas y preguntas que serán respondidas para ti. Yo también tengo llaves inglesas porque voy a reponer mi cuerpo. Y hay estrellas fugaces que quiero que tú las veas cuando salgas a tu jardín o a tu balcón. Quiero comprometerme contigo, establecerme en una casa, en un hogar. Vivamos juntos después de tanto tiempo, sobre todo con el 6 de copas. Hace mucho tiempo que quiero entregarte mi latita de amor y que pintemos juntos nuestra vida de colores, ya no de negro. Este as de pentáculos que te va a entregar este compromiso tan firme y nuevas oportunidades que llegan a vuestra vida. As de pentáculos y as de copas. La vida es hermosa, amigos. Y nos da no solamente una, ni dos, ni tres, sino las que deseemos. Emocionaros y estar listos para lo que va a suceder. Porque tengo estos niños que jugaron hace mucho tiempo juntos, como veis, un 6 de copas. Yo soy Sol en Escorpio brillando, también un sol radiante en este 4 de bastos que es Aries, amigos. Hemos sufrido los dos con las distancias, nuestras pasiones, las personas que conocimos o familiares que sí nos hicieron daño, amor. Sin ti, yo siento que físicamente estoy hundido, que no puedo proseguir mi vida y quiero abrazarme, enroscarme a ti, darte muchos abrazos y besos y sobre todo decirte que con estas cartas somos almas y llamas gemelas muy puras, amigos. Con Escorpio y con Aries dando vueltas en vuestro mundo, rescatándoos de ese amor tan fascinante y hermoso que tuvisteis alguna vez con esta persona. Vais a brindar juntos, a estar después de tanto tiempo, a pintar barcos de muchos colores, no de negro, amigos, porque veis aquí una pintura solamente será para sellar vuestros nombres y empezar a poner esta vela en alto para cruzar otros horizontes si esta persona estaba alejada de vosotros por mucho tiempo, años, o que se separase o esté en otro país. Voy a llegar para ti y contigo y con todas nuestras latitas de amor que nos pertenecen en vidas pasadas y como llamas gemelas con estas dos cartas maravillosas. Repongámonos, amor, y déjame, ven a abrazarme, amor, bésame porque te necesito con este 4 de bastos y brindemos con nuestros papás, familiares, amigos, nuestros hijos si los tenemos o queremos tenerlos con nuestra familia y estemos juntos tú y yo porque lo que más deseo en el mundo es estar contigo y que tú me acompañes en este viaje de la vida eterno. Tauro, va a llegar esta persona con estas 6 copas. Algunos os conocisteis desde muy pequeñitos, hace 30, 40 años. Este 4 de bastos, la boda, la vinculación matrimonial de las llamas gemelas. Algunos de vosotros no habéis firmado todavía contratos legales con esta persona, pero lo haréis porque ya os ha dicho que quiere casarse, que no solamente como en el 4 de bastos estar en pareja, muy unidos como una llama gemela, sino que quiero abrirme para el mundo, por eso pongo estos 4 bastos, no tengo miedo al cielo, ni tampoco a los bosques que se hacen de noche. Voy a expresarte todo esto. Quiero que me digáis, Tauro, quién es esta persona especial, a quién amáis tanto como un alma o una llama gemela. Es una persona muy pura y que ha sufrido mucho y que tal vez vosotros sintáis como una lectura espejo también con este sufrimiento, pero que también termina. Son ciclos, amigos, aprendizajes que llevamos y ahora mirad, se abre la luz del día, aprovechad el momento porque todo va a estar iluminándose con nuevos viajes, aventuras, un comienzo hermoso, amigos, con estas cartas tan preciosas que yo sabéis que amo tanto. Todos los signos de tierra en esta carta, Sol en Escorpio, en el 6 de copas, amigos, y voy a colocar Aries en este 4 de bastos. Un festejo, amigos míos. ¿Esperáis a familiares o hacer un convite, bailar juntos los dos? Pues decidme en comentarios quién es esta persona especial y qué esperáis de la vida. Porque sí es posible amarnos y estar en una fundación, crear una familia y tener algo mucho mejor. Creer en vuestros sueños, algunos se manifestarán en años, otros más rápidamente, pero yo siento que esta persona avanza con estas cartas y con un corazón muy puro para mí. Antes, muchos mensajitos, Tauro, y verte en persona, que es lo que estoy deseando ya, que los dos estemos juntos brindando. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, poned un like, dejadme todos los comentarios que deseéis, que ya sabéis que es lo que más amo y os responderé siempre que pueda.
Creed en vuestros sueños, porque ni yo, ni el tarot, no hay nadie que pueda crearlos sino vosotros. Y si vosotros sentís que es vuestra alma llama gemela con esta carta y estos dos niños juntos desde hace tiempo, entonces es que lo es y se manifestará en este 4 de bastos una pareja que sí se abraza y que están casándose algunos, amigos. Las cartas os ayudan y os alumbran tanto como vuestros guías. Gracias a todos, pasad una feliz semana, os envío desde aquí muchos abrazos, besos, mi corazón, sed muy felices y activad esa campanita porque llegaré con nuevas lecturas y sorpresas, amigos míos. Gracias a todos, bendiciones y que seáis muy felices. Gracias, Tauro.